¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Dios como Padre? Si has creído en Cristo para el perdón de tus pecados, ¿qué tan frecuentemente te diriges a Dios como tu Padre? Lo primero que viene a mi mente es un Padre de amor, de misericordia, un Padre proveedor que no nos deja sin respuesta. Ir a abrazarlo y a dejar que él me abrace, que contarle mis situaciones y ver cómo él me consuela, me cuida y me orienta. Al yo no tener mi padre físico, terrenal conmigo, yo pienso que Dios es mi padre terrenal, mi padre celestial, y que Él ha estado en todo momento cuidándome como su hija. Me dirijo frecuentemente a Dios como mi Padre. Es mi nombre preferido para el Señor mi Dios. Me dirijo con mucha frecuencia a Dios como mi Padre Celestial. Sí, porque Él me ha mostrado a lo largo de los años y las experiencias que Él es un Padre amoroso, perfecto, en equilibrio entre el amor y la disciplina, entre la verdad y la misericordia, que es un Padre cuidadoso, amoroso, protector. De modo que es un privilegio, es una bendición poderme dirigir a Él como mi Padre Celestial. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Padre nuestro. Estas palabras son mucho más significativas de lo que imaginamos. Hoy Nancy nos ayudará a profundizar en su significado en la medida en que continuamos aprendiendo a orar. El Dr. Mark Ashton Smith era catedrático de la Universidad de Cambridge en septiembre del año 2001. Tenía 33 años en ese entonces. Él navegaba en su kayak por el sur de Inglaterra en la costa de la isla de Wight, y su kayak zozobró en aguas muy traicioneras y turbulentas. Así que se aferró a su kayak y sostenía su teléfono celular tratando de pensar a quién llamar, cómo obtener ayuda, porque sabía que si no, ese sería su fin. Lo primero que le vino a la mente, la primera cosa que se le ocurrió hacer, fue llamar a su padre. A él no le importó que en ese momento su papá estuviera a más de 5,000 kilómetros de distancia. Su padre, sin perder tiempo, transmitió esta llamada de auxilio a la guardia costera, y él pudo encontrar el auxilio más próximo para su hijo. Irónicamente, el guardacostas se encontraba aproximadamente a 1 kilómetro de donde ocurrió el accidente, y a los 12 minutos, un helicóptero estaba en la escena. Este sacó a Ashton Smith fuera del agua y lo rescató. Pero ¿a quién pensó él en llamar primero? ¡A papá! Necesito ayuda. Y su padre se encontraba a más de 5,000 kilómetros de distancia. Pero ese padre supo qué hacer. Él supo cómo conseguir la ayuda que estuviera más cercana a su hijo. Supo cómo moverse para acelerar los acontecimientos que dieron como resultado el rescate de su hijo. Y cuando leí esta historia, recordé que nosotros somos a menudo como el kayakista, en peligro, en riesgo. Cuando nos vamos a hundir, nos damos cuenta que nuestro primer impulso debe ser llamar a casa. Llamar a nuestro Padre, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede ayudar cuando lo llamamos. Y me pregunto cuántas veces no obtenemos ayuda porque no llamamos. Este hombre pensó sabiamente, necesito llamar a mi papá. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando oren, háganlo así. Padre nuestro, llama a casa. Papi, te necesito. Y estamos iniciando el Padre Nuestro y hemos mirado el contexto y quisiera animarte una vez más durante estas semanas de estudio a que continúes leyendo el Padre Nuestro, citándolo, meditándolo, memorizándolo, frase por frase, palabra por palabra. Y nos tomaremos el tiempo suficiente en este estudio para que lo puedas hacer junto con nosotras. Hoy notarás que finalmente llegamos a la oración.
y que la oración inicia con Dios. Toda verdadera oración inicia con Dios, no con nosotras. La oración está dirigida a Dios. Padre nuestro son las 2 primeras palabras. Y eso pone a Dios en el centro de nuestra oración, no a nosotras. Y tú dirás, ¿por qué necesitas seguir repitiendo eso? Porque seguimos olvidándolo. Somos tan egocéntricas que desde nuestra niñez nos inclinamos por naturaleza en nosotras mismas, en mí. Cuando crecemos encontramos maneras más sofisticadas de ese egocentrismo, pero de igual forma seguimos siendo egocéntricas. Y cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dijo, quita la mirada de ti, levántala y ponla en Dios, nuestro Padre. Y luego Él nos enseña cómo orar, Padre nuestro. Cuando Jesús dice que debemos orar, Padre nuestro, nos recuerda que la oración es algo muy personal. La frase Padre nuestro es lo que le da carácter personal a la oración. No le estamos hablando al aire. No nos estamos hablando a nosotras mismas. La oración es hablar con Dios. Es hablar con una persona. Tú sabes que Él existe. Primero, estamos asumiendo que Dios existe. Y segundo, que Él nos escucha. Que Él está atento a nosotras y que Él va a hacer algo con nuestra oración. Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si vienes a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Así que cuando oras, es una expresión de fe. Es, Señor, no te podemos ver, pero creemos que tú estás aquí. Creemos que tú realmente existes. Creemos que tenemos un Padre que quiere que oremos, que nos está escuchando cuando oramos, el cual nos puede escuchar y puede hacer algo por nuestras necesidades. Yo creo que Padre es uno de los nombres distintivos que nos caracteriza como cristianas, porque lo usamos para Dios. Aprendí mientras hacía este estudio que los musulmanes tienen 99 nombres para Dios. Nombres como el poderoso, el irresistible, el conquistador convincente, el magnificente, el majestuoso, el sublimemente exaltado, el protector, el benefactor, y así sucesivamente, hasta llegar a los 99 nombres que los musulmanes tienen para Dios. Pero ninguno de esos nombres es Padre. Solo los cristianos podemos llamar a Dios Padre, en toda la extensión de la palabra. Jesús nos dice que oremos a nuestro Padre y quisiera que hagamos un alto y nos demos cuenta. Si hubiéramos estado en lugar de los discípulos en esa época, en la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, quiero que nos imaginemos lo sorprendente que habría sido escuchar a Jesús decir que debemos orar, Padre nuestro. Estamos tan acostumbradas a esta oración que no nos parece que sea algo fuera de lo común. Pero para los oídos de aquellos judíos que vivieron en la época de Cristo, esta era una manera sorprendente de empezar una oración. Los discípulos nunca hubieran pensado en comenzar su oración con Padre nuestro. Jesús les dijo, deben orar a nuestro Padre. Ahora, para que tengamos algunos antecedentes de por qué esto era tan increíble, debemos saber que había 2 grandes filosofías en el mundo pagano precristiano. Ellos tenían una visión muy diferente de Dios. En primer lugar estaban los estoicos. El estoicismo veía a Dios como alguien sin sentimientos ni emociones, sin pasión, alguien totalmente indiferente. Y luego estaban los epicúreos. Para los epicúreos, Dios estaba completamente separado del mundo y de todo lo que pasaba en él. No se involucraba en los asuntos del mundo, no le importaban. Así que tenemos a los estoicos, que dicen que Dios no tiene pasión, y a los epicúreos, que dicen que Dios no se involucra y que es un Dios distante. En el Antiguo Testamento, los judíos conocían a Dios de una mejor manera. Dios se había revelado a ellos en el Antiguo Testamento. La imagen que ellos tenían de Dios en el Antiguo Testamento
con frecuencia dejaba a las personas atemorizadas, petrificadas y temerosas de Dios. No te acerques a ese monte, no lo toques o morirás, porque Dios es tan majestuoso y tan santo como realmente Él es. Los judíos del Antiguo Testamento habían desarrollado una reverencia enorme por el nombre de Dios. Ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios en voz alta. Dios era demasiado alto y demasiado santo para ser llamado por su nombre. Y no era que su punto de vista acerca de Dios estuviera equivocado, sino que estaba incompleto. Como ves, los judíos del Antiguo Testamento no conocían a Dios de la manera en que Jesús, su unigénito, lo conocía, quien tenía una relación íntima padre-hijo con Dios. Él vino a la tierra para mostrarnos que nosotras podemos tener esa clase de relación con Dios, que resultaba inaudita aún para los propios judíos que conocían al Dios del Antiguo Testamento. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, a Dios se le mencionó como Padre solo 14 veces. Y cuando eso sucede, siempre es en relación a la nación de Israel. Así que entra Jesús en una cultura que tiene un enorme respeto y reverencia por el nombre de Dios, tanto que no pueden pronunciar su nombre en voz alta, y encontraron formas indirectas para referirse a Dios. Esta cultura entendió que sí, que Dios era su Padre, el Padre de la nación de manera colectiva, pero ellos nunca se atreverían a llamar a Dios Padre nuestro de manera personal. Y Jesús entra a este ambiente y dice, Abba, Padre. Esto fue impactante. Fue como una gran desconexión. Increíble que alguien tuviera la audacia y la libertad de hablarle a Dios de esta manera y luego actuar como si tuviera una relación de intimidad personal con Dios. La cuestión era que Jesús no estaba pretendiendo. Él tenía ese tipo de relación con Dios y vino a revelarla a estos sorprendidos creyentes que habían salido de la era del Antiguo Testamento, quienes ahora podían disfrutar de una relación con Dios que nunca creyeron que fuera posible. Jesús reveló a Dios. También mostró una relación radicalmente diferente con Él. De hecho, la idea de tener una relación personal con Dios fue radical. Así que Jesús ora, Abba, Padre. Y esa palabra Abba en arameo significa papito. Es una palabra tierna, es un término familiar, cálido e íntimo. Era impensable que los seres humanos pudieran hablarle a Dios de esta forma. Y luego llegamos a los evangelios y encontramos que más de 60 veces, recuerda que solo 14 referencias a Dios como Padre en todo el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos a los evangelios, Jesús llama a Dios Padre. Es una forma radical y diferente de mirar a Dios. En Mateo capítulo 6, hemos visto en las sesiones anteriores, en los primeros 18 versículos, existen 10 referencias a Dios como Padre. En el Sermón del Monte, en Mateo de los capítulos 5 al 7, hay 17 referencias a vuestro Padre y vuestro Padre que está en el cielo. Jesús introdujo una relación con Dios que pocos creyentes del Nuevo Testamento conocían. Y al analizar el Sermón del Monte, y las animo a hacerlo en algún momento, he ido a través de mi Biblia marcando todas las referencias al Padre que se encuentran en Mateo en los capítulos del 5 al 7, teniendo en cuenta que durante miles de años los judíos nunca pudieron llamar a Dios Padre nuestro. Y aquí viene Jesús. Si quieres, márcalas en Mateo en los capítulos del 5 al 7. Capítulo 5, versículo 16. Nuestras vidas son para darle gloria a nuestro Padre que está en los cielos. 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. 5:48, vuestro Padre celestial es perfecto. Capítulo 6, versículos 4, 6 y 18. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. 6:8, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis.
6, 14 y 15. Vuestro Padre Celestial perdonará vuestras transgresiones. Siempre hace referencia a Dios como vuestro Padre. 6:26. Vuestro Padre que está en los cielos alimenta a las aves. Independientemente de cualquier esfuerzo que ellas hagan, yo agregaría. Así que Jesús dice, no estén ansiosos por lo que habrán de comer, porque vuestro Padre cuida de los gorriones, de las aves. 6:32. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. Él está introduciendo este nuevo concepto de Dios, quien es bondadoso, compasivo. Capítulo 7, versículo 11. Vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. 7:21. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrarán en el reino. Jesús llega para introducir el reino de Dios, el reino de los cielos, que es lo mismo, y Él nos presenta el camino al Padre, nuestro Padre, quien es el rey de ese reino, y dice, puedes conocerlo como Padre, lo puedes llamar Padre, te puedes dirigir a Él como Padre. Él es un buen Padre. Y solo imagina a los primeros creyentes haciendo un cortocircuito, preguntándose, ¿pero cómo es posible conocer a Dios como Padre? A propósito, pienso que este es un mensaje muy necesario en esta generación, en la que hay tantas relaciones rotas y disfuncionales entre padres e hijos. Creo que es muy importante que enseñemos a nuestra cultura el hecho de que hay un Padre celestial, bueno, sabio, amoroso y bondadoso en quien podemos confiar. Tal vez decir Padre nuestro hoy es tan radical como lo fue para aquellos discípulos en tiempos de Jesús. Al orar, cuando enseñes a otros a orar y cuando enseñas a tus hijos a orar con Dios, necesitas enseñarles a decir Padre nuestro, para que tengan un sentido bíblico del tipo de Padre que Él es. Ahora bien, el hecho de que iniciemos esta oración diciendo Padre nuestro es algo hermoso, pero también es un concepto exclusivo. No todos pueden decir Padre nuestro. Hay muchas personas que no pueden hacer esta oración. De hecho, la mayoría no puede orar así. Solo aquellos que son hijos de Dios, que son sus hijos, pueden orar Padre nuestro. Y esto va en contra de lo que la teología moderna ha enseñado acerca de la paternidad universal de Dios y de la hermandad de los hombres. Todos somos hijos de Dios, todos sin excepción. Y cantamos eso y hablamos de eso. Espero que esto no ocurra en la iglesia a la cual tú asistes. Pero muchas iglesias tienen este concepto. Todos hijos de Dios, diferentes caminos, diferentes creencias, diferentes formas de ver a Dios, pero todos somos sus hijos. No es así de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús le dijo a los judíos religiosos de su tiempo, algo que también tuvo que ser sumamente impactante para ellos. Él les dijo, ustedes son de su padre el diablo. Quiero decir, estos eran judíos que tenían tanto respeto por Dios que no podían ni siquiera pronunciar su nombre en voz alta. Y Jesús les dijo, ustedes pueden tener el lenguaje correcto, la conducta correcta, las acciones correctas, pero Dios no es su padre. Ustedes son de su padre, el diablo. Tal vez pienses, él dijo eso porque ellos eran unos hipócritas. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros nace en este mundo como un hijo del diablo. Todo ser humano que ha nacido, aparte del Señor Jesús, Dios dice que ha nacido como hijo de ira, como hijo del diablo, como hijo de este mundo y del reino de este mundo. Y para poder ser hechos hijos de Dios, tenemos que ser sacados del reino en que nacimos y llevados a otro reino, a la familia de Dios, a otra familia, renacer para llegar a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, los versículos 11 y 13, nos dice que Jesús a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir,
a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando tú naces físicamente, no naces siendo hija de Dios. Tenemos que convertirnos en hijas de Dios. Tenemos que tener la potestad, el derecho de ser hechas hijas de Dios. Y eso sucede solo a través de la fe en Jesucristo. Así que aquellos que no tienen esa relación con Él, no lo pueden invocar, no pueden orar, no le pueden decir Padre nuestro, porque nuestra comunicación con Dios es como con un familiar. Toda la base para acercarnos a Dios y hacerle peticiones es nuestra relación con Él como sus hijos. Aquellos que no conocen a Dios como Padre no tienen fundamento para hacerle peticiones. Si tus hijos quieren un aumento en su mesada o quieren algo especial para su cumpleaños, ¿a quién se lo piden? No van con el padre del vecino. Se lo piden a sus propios padres. Jesús está diciendo, ¿quieres que se te conteste tu petición? Tienes que tener una relación padre-hijo con Dios. Ahora, esto es un gran consuelo para aquellas de nosotras que somos sus hijas. Así que cuando oras, te detienes y piensas en esto. Si no lo haces, puedes ser culpable de vanas repeticiones. ¿Crees el hecho de que nuestra capacidad de dirigirnos a Dios como Padre es solamente posible a través de su Hijo Jesucristo? Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. A través de Cristo y de su muerte en la cruz. Él ha abierto el camino para que podamos tener una relación con Dios como nuestro Padre. Esta es una relación de adopción. En Romanos capítulo 8, en los versículos 14 al 16, podemos leer acerca de esa relación. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Jesús oraba, Abba, Padre. Nosotras podemos orar, Abba, Padre. Ese término familiar, íntimo y tierno, porque el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos adopta en la familia de Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y en su muerte en la cruz. Luego el Espíritu nos reafirma en esa relación, porque algunas veces dudamos de que seamos hijos de Dios, debido a que interrumpimos nuestra comunión con Él y empezamos a dudar. ¿Seré realmente yo una hija de Dios? Ha habido ocasiones en mi propia vida en las que he pensado, no puedo creer la forma en la que he actuado. ¿Cómo puedo ser cristiana y actuar de esta forma? ¿Alguna vez has tenido tú estos pensamientos? Es el Espíritu quien te trae convicción. Pero es el Espíritu también quien nos da el don del arrepentimiento, quien restaura nuestra comunión y nos da seguridad en nuestros corazones de que le pertenecemos a Dios. Y Él sigue diciendo en Romanos capítulo 8, en el versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sabes lo que eso significa? Como hijos y como herederos de Dios, tenemos pleno derecho y privilegios de familia. Coherederos con Cristo. Todo lo que es de Él es también nuestro por adopción en la familia de Dios. Eso significa que tenemos libertad y confianza para acercarnos a Él con nuestras peticiones, por esa relación que tenemos de padre e hijo. Así que permíteme hacerte algunas preguntas un poco más personales. ¿Es Dios tu Padre? No te estoy preguntando si oras, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te estoy preguntando si es Él realmente tu Padre. ¿Has sido tú adoptada en su familia? ¿Te ha sido dado el derecho de ser llamada hija de Dios por poner tu fe en Cristo y solo en Él? ¿Estás siendo guiada por el Espíritu de Dios?
¿Te da testimonio el Espíritu de que eres hija de Dios? Cuando tú oras, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿estás consciente de a quién le estás orando? ¿Vienes a Él como tu Abba Padre? ¿O te acercas a Él como alguien distante, alguien que está muy lejos? ¿Sabes a quién le hablas cuando dices Padre nuestro? Pensando en aquel kayakista de la costa de Inglaterra, cuando tienes una necesidad y estás a la deriva, ¿a quién llamas? ¿A quién llamas primero? ¿Tienes ese instinto de llamar primero a tu Padre? ¿O le llamas como el último recurso cuando todo lo demás te ha fallado y todas las otras líneas están ocupadas? ¿Sabes qué? En ese punto, tu barco puede estar a la deriva. ¿Le llamas a Él primero o buscas a alguna otra persona o algún otro recurso para llenar tus necesidades? Jesús dijo, cuando ores, ora así, Padre nuestro. Tan a menudo recurrimos a tantas cosas o personas antes que a nuestro Padre Celestial, pero hoy Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha recordado la maravilla de poder dirigir nuestras oraciones hacia Él. Y aprovecho para recordarte que para sacar el mayor provecho de esta serie es importante que adquieras el libro digital titulado El Padre Nuestro. Encuéntralo en nuestra tienda en línea o en la transcripción de este episodio en avivanuestroscorazones.com. Este es un devocional de 30 días, un excelente recurso que te ayudará a hacer algo personal de lo que estarás escuchando a lo largo de esta serie. Bien, el lunes Nancy regresará para ayudarnos a ver aún más de lo que significa poder llamar a Dios Padre. Ahora oremos juntas. Padre nuestro, ¿cómo te agradecemos que podemos acercarnos a ti con confianza? Que podemos acercarnos a ti con libertad y con seguridad. Gracias por esa relación tan diferente que Jesucristo nos reveló y que Él mismo hizo posible para nosotras. Padre, te amamos. Gracias por lo que podemos decir. En el nombre de Jesús. Amén. Aprendiendo a orar juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts. Y no olvides apartar la fecha del 31 de marzo al 1 de abril del próximo año 2023. Miles de mujeres nos daremos cita en Guadalajara, México, para la Conferencia Mujer Verdadera 2023. Mantente al tanto de las últimas informaciones en mujerverdadera23.com.